Bien, voy a grabar este vídeo para explicar las características de los sistemas económicos mixtos a aquellos alumnos que os encontráis en situación de confinamiento. Bueno, como sabéis, el sistema capitalista tiene una gran ventaja respecto a sistemas económicos anteriores, que reside en su capacidad extraordinaria para desarrollar la tecnología. Ha habido más avances tecnológicos en los últimos 200 años, desde la revolución industrial, desde la consolidación del capitalismo, que en siglos y milenios anteriores, ¿no? Que en los 8000 años anteriores. Esto habla mucho de una ventaja, de un logro de este sistema, que es su capacidad para que la producción de riqueza y la productividad crezcan. ¿En qué reside, por qué motivo, digamos, el capitalismo es capaz o favorece el desarrollo de la tecnología? Otras cosas por la forma en que se organiza la producción, a través de empresas privadas que están compitiendo entre sí. Y como están compitiendo entre sí, intentan ser más eficientes que las empresas rivales. Y eso les obliga, les fuerza a innovar, ¿no? A innovar, a crear tecnología más eficiente, pues de cara a ser más productivas y de esa manera poder ganar a la competencia, ¿no? Por lo tanto, esa competencia entre empresas estimula los avances, los desarrollos tecnológicos, ¿no? El crecimiento de la producción de riqueza y de la productividad. Reconociendo esta gran ventaja, este logro del sistema capitalista, hay que tener presente también que dicho sistema cuenta con algunas desventajas, cuenta con algunos problemas. En primer lugar, se trata de un sistema que cada cierto tiempo, cada ciertos años, se ve inmerso en crisis económicas. Crisis económicas que surgen por problemas en la rentabilidad. Recordad que el motor de la actividad económica en las sociedades, en los sistemas capitalistas, es la obtención de ganancias, la obtención de beneficios en forma de dinero. Si una actividad, por mucho que sea útil, una actividad económica, por mucho que sea útil, no logra generar beneficios, no logra ser rentable, esta va a abandonarse. Si una empresa da pérdidas, a la larga tendrá que cerrar. Estos problemas en la rentabilidad, esta falta de ganancia, pueden producirse básicamente por dos motivos. Por un lado, porque hay una situación de sobreproducción o superproducción, es decir, que se produzca más de lo que la sociedad es capaz de absorber mediante el consumo. Que haya mercancías, que haya bienes y servicios que no encuentren salida en el mercado, que no encuentren compradores, que no sean vendidos, que se acumulen en stocks, bueno, en fin, que no pueden colocarse, ¿no? Que no pueden venderse. Algo que tiene bastante que ver con la tendencia a que los salarios en principio no crezcan demasiado o al menos estén contenidos en su crecimiento, al menos no crezcan en el mismo nivel que crece la producción, ¿vale? Bajo el sistema capitalista, ¿no? Porque al empresario, a priori, al menos según sus intereses individuales, habría que pensar si es lo mismo sucede si tuviera en cuenta toda la economía, no le interesa pagar cada vez más a sus empleados, ¿no? Entonces, esta falta de capacidad adquisitiva dentro de la población puede acabar dando lugar a que no se consuma toda la riqueza que se produzca en la esfera de la circulación y que por lo tanto las empresas pues bueno, tengan problemas de rentabilidad, en fin, su actividad entre en crisis. Además, parece ser que existe una tendencia a que el valor de las mercancías a la larga, a largo plazo, descienda, porque descienden también las horas de trabajo necesarias para crearlas. Como descienden las horas de trabajo necesarias para crearlas, esas mercancías se desvalorizan, pierden valor. Y puede llegar un momento dado en que pierdan tanto valor que no resulte rentable su producción. De esa manera, el desarrollo tecnológico, que parece como la gran ventaja del sistema capitalista, se le acaba pudiendo volver en contra, ¿no? Porque acaba pudiendo dar lugar a crisis económicas ligadas a la rentabilidad. Bien, hasta aquí hemos dicho que el sistema capitalista tiene un gran logro, su capacidad para desarrollar la tecnología, pero tiene para empezar una desventaja importante que tener en cuenta, que acaba viéndose afectado por crisis, ¿no? Por crisis por sobreproducción o por crisis por pérdida de valor de los bienes. Además, tenéis que tener presente que la sociedad capitalista es una sociedad en la que la riqueza se distribuye de manera desigual. Se distribuye de manera desigual tanto entre países. Pensad que el capitalismo va vinculado, va de la mano de la conquista europea y occidental sobre el resto del mundo, y por lo tanto
va de la mano del saqueo de los recursos naturales, de lo que hoy conocemos como tercer mundo, y también de la sobreexplotación de su mano de obra. Esos países se van a quedar anclados en una situación de menor desarrollo que los países ricos, como consecuencia de este hecho, y también da lugar a una desigualdad entre clases sociales. No tienen normalmente la misma riqueza, la misma calidad de vida, ¿no? La burguesía y la alta burguesía sobre todo, ¿no? Que, en fin, que los obreros asalariados, ¿no? Que los trabajadores asalariados. Entonces, bueno, tiene una gran ventaja, desarrollo de la tecnología, y tiene como dos desventajas importantes, ¿eh? Su tendencia a las crisis económicas y las desigualdades sociales vinculadas, ligadas a este sistema. Para hacer frente a estos problemas económicos surgirán los llamados sistemas de economía mixta. Estos sistemas son capitalistas en su mayor parte de características, en sus rasgos esenciales, pero es un capitalismo limitado, irregulado e intervenido por el sector público, por el Estado. Son sistemas capitalistas en los que existe intervención estatal sobre la economía. ¿Vale? ¿A qué está dirigida esa intervención estatal sobre la economía? A intentar paliar o a ser posible eliminar los problemas económicos vinculados al sistema, ¿no? Vinculados al capitalismo. Tiene como objetivo la intervención estatal, por tanto, evitar las crisis económicas o, si estas se dan, intentar salir de la manera más rápida y más justa posible de dichas crisis y reducir las desigualdades, ¿no? Hacer que estas desigualdades, que esta brecha entre ricos y pobres no sea tan grande, ¿no? No sea tan amplia. ¿Cómo lo hacen los sistemas económicos mixtos? ¿Cómo lo hace el Estado? ¿En qué consiste esta intervención estatal? Se pueden poner varios ejemplos. Consiste, por ejemplo, en que haya sectores de la actividad económica que se consideran estratégicos para el desarrollo del conjunto de la actividad, ¿no? El conjunto de la actividad productiva, que estén en manos del Estado, ¿no? Que estén en manos del Estado y que se lleven a cabo con independencia de que resulten rentables o no. Por ejemplo, la electricidad, ¿no? La electricidad ha sido una actividad en la que, al menos en muchos países, han existido empresas estatales, empresas públicas, o ciertas industrias pesadas, o ciertas, en fin, actividades ligadas a la obtención de recursos naturales, la actividad minera, por ejemplo, la actividad petrolera, ¿no? En países del mundo árabe, ¿no? Que cuentan con petróleo, ¿vale? Sectores económicos que se consideran tan importantes que se dejan fuera del mercado, o al menos que no son propiedad privada, sino que son propiedad estatal. Por otro lado, se llevan todo un conjunto de actividades, toda una batería de actividades que intentan reducir las desigualdades. Un ejemplo de ello es la organización de nuestros sistemas fiscales, la aparición de los sistemas fiscales progresivos. En los sistemas fiscales progresivos pagas más impuestos en función de si tienes más riqueza. Pagas más porcentaje de impuestos cuanto más rico eres. El IRPF, un impuesto que existe en España, sería un impuesto progresivo, porque pagan más porcentaje las rentas que tienen más dinero, que tienen más ingresos. Yo pago más IRPF, pago más porcentaje de IRPF que alguien que gane 900 euros. Otra persona que tenga unas rentas mensuales de 3.000 euros o de 4.000 euros paga más IRPF que yo, paga más porcentaje de IRPF que yo. Esto, a esta característica se le conoce con el nombre de sistema fiscal progresivo. Pagas más conforme más tienes, ¿no? Y es una manera de reducir las desigualdades. Junto con los sistemas fiscales progresivos, cabe destacar la aparición del llamado estado del bienestar. Es decir, que el gobierno, que el Estado no se dedique solo a sus funciones tradicionales, a la policía, al ejército, a la justicia, sino que incorpore un nuevo campo de actividad que tiene que ver con garantizar cierto nivel de vida a la población, prestándoles servicios gratuitos, o más que gratuitos, financiados mediante los impuestos, pero universales, ¿no? A los que puede acceder todo el mundo, y que no son una mercancía, ¿no? Que no son servicios que tengan como objetivo, digamos, obtener ganancias empresariales, como es el caso de la educación pública o la sanidad pública, o si lo hubiera un parque de viviendas públicas, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, la existencia de una fiscalidad progresiva, que paguen más quienes más tienen,
junto con la prestación de servicios públicos y universales por parte del Estado, como la educación y la sanidad, serían características de estos sistemas económicos mixtos que buscan reducir las desigualdades. Por último, tiene que tenerse en cuenta que las empresas privadas, aunque puedan tomar sus propias decisiones y las tomen, ven cómo su actividad es regulada desde el Estado. El ejemplo yo creo más claro de esto lo encontramos en la legislación laboral. Ya no puedes contratar a un trabajador por el salario que te apetezca, como ocurriría en un sistema económico capitalista puro y duro, ¿vale? Ya existe un salario mínimo. Tus trabajadores ya no pueden tener una jornada laboral, en fin, eh, allá hasta que sus fuerzas se agoten, ¿no? O hasta que ellos lo acepten, sino que existe una jornada laboral máxima. No puedes despedir a un empleado cuando te dé la gana, sino que existe una regulación del despido. Hay una serie de días al año que tienes que darle vacaciones pagadas a tus empleados. La actividad de las empresas que son privadas está en este caso sometida a una serie de normas, de leyes, de regulaciones en definitiva procedentes del Estado. Entonces, en resumen, ¿qué son los sistemas económicos mixtos? Sistemas que tienen las características principales, esenciales del capitalismo, pero con cierta intervención o cierta regulación por parte del Estado. Regulación que está dirigida a intentar evitar los problemas vinculados a este sistema económico. Las crisis, por un lado, y las desigualdades. ¿En qué se concreta esa intervención del Estado sobre la economía? Se concreta, son solo algunos ejemplos, en la existencia de empresas públicas, de empresas de propiedad estatal, en aquellos ámbitos que se consideran estratégicos, pongamos por caso en la producción de energía o en el transporte, como sucede al día de hoy con la Renfe, ¿no? La Renfe es una empresa pública en un sector que se entiende que es estratégico, como es el del transporte ferroviario. Si tú dejaras el transporte ferroviario completamente en manos del mercado, como podéis imaginar, no habría una línea de tren en Extremadura, porque nunca resultaría rentable por la densidad de población tan baja que tenemos, ¿no? La existencia de empresas públicas estratégicas, la regulación, la intervención sobre la actividad de las empresas que siguen siendo privadas, que son la mayoría, por ejemplo, mediante la legislación laboral. Oye, existe un salario mínimo, existe una jornada laboral máxima, existen unas normas de seguridad en el trabajo, no todo puede quedar en manos de las decisiones que tomen sus dueños, ¿vale? Hay unas normas, hay unos límites. Y por último, bueno, medidas más dirigidas más específicamente a reducir las desigualdades, como la fiscalidad progresiva, que pagues más impuestos conforme más dinero o más propiedades tengas, ¿vale? O la prestación de servicios públicos gratuitos, de lo que conocemos como el estado del bienestar. El hecho de que el Estado garantice a todos sus ciudadanos, con independencia de su cuna, con independencia de su riqueza, con independencia de su clase, el acceso a servicios que se consideren esenciales, como la educación, como la sanidad, o como incluso, al menos en algunos países ha sido así, en España no tanto, en España va bien no, la vivienda. Y poco más.